Muy buenas mis hermanos, Dios se los bendiga a todos. Estamos aquí para dar el mensaje de la palabra de Dios. Un domingo más, de mis hermanos, de gozar de la palabra de Dios, de vivirla, de disfrutarla, de comerla, de desearla cada día, porque ahí está nuestra fuente de vida, ahí está nuestra alimentación diaria, la cual permanece para siempre. La palabra de Dios no pasará, dice su palabra, pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra se mantiene viva y se mantiene viva dentro de aquellos que viven en Cristo Jesús, nuestro Salvador, la luz de nuestras vidas. Muchas bendiciones para ustedes, para su familia, para esposas e hijos, a todos en general, muchas bendiciones y paz en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a dar la palabra de Dios. Eh, el tema de hoy lo he tomado del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 6, eh, donde lo he titulado Jesús, el árbol de vida, nosotros sus ramas. Jesús, el árbol de vida, nosotros sus ramas. Eh, es muy bueno el tema de hoy y vamos a desarrollarlo poco a poco y vamos a hablar de este tema maravilloso que Dios ha puesto en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Eh, Vamos a hablar de la vid. La vid es un árbol que produce uvas. Eh, y Jesucristo se refiere aquí como la vid verdadera. Por eso puse Jesucristo, el árbol de vida. Nosotros somos sus ramas. Él es el tronco del árbol, pero nosotros somos sus ramas. Y sabemos que una rama sin el tronco no puede vivir. Nosotros sin Cristo no podemos vivir. Vamos a hablar de la vid, eh, en qué significa en hebreo y en griego. En hebreo quiere decir gefen. Gefen quiere decir. Y en griego ampelos. Ampelos. ¿Qué significa? Es una planta o cepa de la vid que produce uva. Planta o cepa de la vid que produce uva. Es una planta que produce uva. Es un árbol que produce uva. Y, y sabemos que eh, la uva, las uvas, eh, se hacen el vino, la cual el vino en aquellos tiempos antiguos era muy utilizado. Hay vinos amargo y vino dulce. ¿Cuál tú eres? ¿Cuál tú eres? Ya sabemos que en hebreo se pronuncia Gefen, Gefen, y en griego es Ampelos, Ampelos, Ampelos. Y ya sabemos lo que significa, es una planta o cepa de la vid que produce uvas. Ahora vamos a hablar de la vid. ¿Qué significa ya en lo terrenal? Dice, es un viñedo donde se siembra uvas, los cuales son cultivadas por diferentes tipos de semillas. Es un viñedo donde se siembra uvas, las cuales son cultivadas por diferentes tipos de semillas. Bueno, yo que sé un poquito, hay muchas clases de semillas, pero vamos a dar, está la garnacha, la tempranillo, hay unas que son más dulces, otras dan un vino más seco, semidulce, dulce. eh, hay muchos tipos de uvas, así como hay también tipos de uvas en la congregación de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que son amargos, hay otros que son dulces, semidulces, así sucesivamente, mis hermanos. Ahora, vamos a decir la vid en términos espiritual. Dice, es la fuente de vida y el sustento de las ramas. Y el sustento de las ramas. El tronco es la fuente de vida, que Jesucristo es nuestra fuente de vida, y él es nuestro sustento de nosotras sus ramas. Siempre y cuando estemos atados a Él y así poder dar buen fruto. Sabemos que la vid es Jesús, las ramas, nosotros, sus santos. Es una introducción de lo que vamos a hablar, mis hermanos. Sabemos que la vid
El tronco representa a Jesús y nosotros somos sus ramas. Ahora vamos al tema directamente. Hablamos del capítulo 15, versículos del 1 al 6 del libro de Juan. Empezamos, versículo 1. Voy a decirlo hasta el 6 y después lo vamos a desarrollar poco a poco. El versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Seguimos. El 6 y último versículo que vamos a estudiar dice: El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Para quemarlas en el fuego, mis hermanos. Ahora vamos a desarrollarlo poco a poco. Versículo por versículo. Dice el primer versículo: Yo soy la vid verdadera. ¿Qué nos quiere enseñar Jesucristo aquí? Nos dice: Jesús es el árbol verdadero, el cual por medio de él nosotros las ramas tenemos vida. Y sin él las ramas perecemos. Si no estamos atados al tronco, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos da la sustancia de vida, que es su palabra, porque su palabra es vida y es espíritu, nosotros, mis hermanos, perecemos. Nadie que no esté atado a ese tronco, que es Jesucristo. Acuérdense que es un árbol. Jesucristo representa el árbol de vida. En Génesis 3 lo vemos. Él simboliza el árbol de la vida en Génesis 3, lo cual Jehová lo quitó para que Adán y Eva no comieran del árbol de la vida, si no fueran eternos y a la vez pecadores. Entonces, él representa el árbol, pero el tronco, él es el tronco. Nosotros representamos las ramas. Las ramas, sin el tronco no podemos vivir. Por eso él es nuestra fuente de vida. Y sin él perecemos. Y voy a dar varios versículos que vamos a ver que sin él perecemos. Vamos a Juan capítulo 3, 36 y dice: El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. El que no obedece al Hijo no tiene vida eterna. Esa es la rama la cual se separa de Cristo, es desobediente. No tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque se ha salido, se ha desatado del árbol. Y todo aquel que no permanece en él perecerá. Todo aquel que no permanece atado al tronco, que no permanece en el tronco, va a perecer. Dice Juan 17, es una oración que hace Jesús. Juan 17, versículo 2 te dice: pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Él dice que Él le dio autoridad a Jesús sobre todo ser humano. Ahora, Él le da vida a quién? A sus ramas, a las que están en Él, a cuales le han aceptado a Cristo para vivir para siempre. Él no le da vida eterna al mundo entero. Él le da vida eterna a sus ramas, a las cuales Dios se le haya dado para que el Hijo le dé vida. Cuando vamos a Juan 6, versículo 44, lo podemos ver, 44-65, cómo Jesús dice que si no vinimos del Padre no podemos venir a Él. Y dice: está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. En el 44 dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga y yo lo resucite en el día final. Nadie puede venir al árbol
sino viene de parte de Dios. Ahora, si tú no escuchas la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y dice, el que escucha la palabra pero también la guarda, ese viene a Cristo. Hay mucha gente que escucha la palabra y no le hace un efecto ni nada. Sigue su camino. Sigue su camino. Nadie puede venir a Cristo si no es dado por el Padre. Y Él en los tiempos, en el día del juicio, aquellos se librarán del juicio y tendrán la vida eterna. En el 65 vemos lo mismo también, donde Él lo vuelve a rectificar. Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Nadie puede venir a Cristo si no viene desde arriba, la autoridad que es Dios. Vamos en Mateo 24:13, en Marcos 13:13, en Lucas 21:19, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga, ¿qué? Firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga en Cristo, firme en el tronco, atado en el tronco, el que permanezca en el tronco, ese hasta el fin de sus días será salvo. Porque permanece en el tronco, permanece en la vid verdadera, el que no hace dar buenos frutos, porque Él es el árbol verdadero. Él no es un árbol terrenal, es el árbol espiritual, el cual que por medio de esa sustancia que viene de adentro, desde la raíz hasta sus ramas para dar fruto, que es la palabra, que es la que nos purifica, y lo veremos en un momento. Ahora vamos a lo bueno. Mi padre es el labrador. Bueno, hay mucha calificación de Dios. Yo lo he calificado, dice, Jehová es nuestro Padre porque nos quiere guiar. Él nos ama, nos quiere guiar, nos quiere dirigir. Él es labrador, lo que lo dice aquí, Él es nuestro labrador. También es nuestro alfarero. Él quita de nosotros lo que nos hace tropezar y caer en la desobediencia hacia Él, las cuales son nuestras debilidades, las que nos impiden dar fruto. Él nos limpia, Él nos moldea. Jehová es que trabaja en nosotros por medio de su palabra, mis hermanos. Por eso Él es el labrador. Él poda de la congregación, del tronco. El tronco se le puede referir al cuerpo de Cristo y a su iglesia, a la congregación. Entonces Jehová, de las congregaciones que aquellos no dan fruto, que lo que estorban y pueden hacer caer a los demás hermanos, Él lo corta. O también en su misericordia lo poda también. Pero vamos a ver en el segundo lo que hace, en el segundo versículo. Ahora, ¿qué trabaja en nosotros Jehová? Él lo dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Jehová Dios es el que trabaja y produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Él es el que trabaja en nosotros porque Él nos poda y Él nos moldea. En el alfarero lo podemos ver en Jeremías 18, del 1 al 6, cuando Él le dice, ¿acaso yo, el creador del cielo y de la tierra, y el Dios de ustedes, no lo puedo yo moldear como el alfarero moldea el barro? ¿No lo puedo yo hacer? Claro que sí. Como les plazca su voluntad, Él nos moldea, y como les plazca su voluntad, Él nos poda. Él es el Padre eterno, el creador de todo lo que vemos con nuestros ojos, es el creador. Espero que le quede claro, mis hermanos, que le quede bien clarito que Jesucristo es el árbol, Él es la vid, Él es el tronco, quien da vida a sus santos, que somos sus ramas. Jehová, acuérdense, es el labrador. Él es el labrador, nuestro Señor. Jehová el Eterno es el labrador que nos poda y también es nuestro alfarero, es nuestro Padre. Él es todo en general para nosotros. Vamos al versículo 2. Él corta de mí, del cuerpo de Cristo, del tronco, de la vid, toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. ¿Qué nos quiere decir aquí? Jehová, Dios, quien es el labrador, muchas veces tiene que tomar la decisión de quitar y de arrancar las ramas
del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo puede ser la congregación o del mismo tronco que no dan fruto, las cuales no dan buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos que fue quitado antes de que la iglesia fuera fundada del primer siglo fue Judas. Fue Judas. Lo vemos en Juan también, capítulo 6, versículos 70 y 71. Ahí Jesús está hablando con muchos de sus discípulos, que él dice que es el pan de vida que cayó del cielo, que el que coma de ese pan no tendrá ni hambre ni sed. Él dice que también deben de comer su carne, de beber su sangre para entrar en el reino de los cielos. Muchos se estremecen y lo dejan de seguir. También él le dice a sus 12, ¿también se quieren ir ustedes? Ellos le dicen que no, porque en él es el que tienen vida, etcétera, etcétera. Entonces él llega en la conclusión, le dice, responde Jesús, ¿no lo escogí yo a ustedes, 12, y uno de ustedes es el diablo? Y el 71, versículo 71 del capítulo 6 nos dice, hablaba de Judas, hijo de Simón, Iscariote, porque este siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Estaba por entregarlo. ¿Dónde lo entrega? En el capítulo 13 de Juan y en más capítulos como en Mateo, en Lucas y en Marcos vemos también que Judas es que se lo traiciona, pero en Juan 13, 26, 27 vemos cómo Jesús dice que uno de ellos lo va a entregar. Judas es la primera rama que fue arrancada. ¿Para qué? Para que no perjudique a los demás. Ahora, hubo otro que lo negó también, pero Dios, en su preconocimiento, en su presciencia, quiere decir que Él se anticipa a los hechos. Él sabe antes de que las cosas sucedan, ya Dios sabe que van a pasar. Él sabía que habían dos, uno que lo negaría y otro que lo traicionaría. Uno de corazón humilde que se humilló, que pidió perdón, que fue Pedro, y Judas, el de corazón orgulloso y soberbio, que se mató y no pidió perdón. Él sabía de antemano y él conocía el corazón de Pedro y el corazón de Judas. Uno era de un corazón humilde y otro de un corazón orgulloso y soberbio. Y dice Jeremías, capítulo 17, 9, 10, ¿quién que él sabe que el corazón es engañoso y perverso? ¿Quién lo conoce? Y él dice, yo, el que escudriña los corazones, el creador. ¿Quién más? Jehová. Jehová. Jehová, mis hermanos. ¿Quién más conoce los corazones más que Jehová? Él dice, los corazones son engañosos y perversos. ¿Quién lo conocerá? Y él dice, yo, el creador. ¿Quién más? Mis hermanos, ¿quién más? Entonces, ahí vemos que Judas fue la primera rama que se arrancó del tronco, porque él no iba, se sabe que no iba a dar fruto, y también podía hacer caer a los demás también y interrumpir la obra de Dios, que es lo que muchos hacen, que están mezclados dentro de nosotros. Ahora vamos, mis hermanos, donde él dice que él poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más frutos. ¿Y qué no quiere decir aquí? Que debemos dar gracias a Dios. Demos gracias a Dios que en obra en nosotros, en mí y en nosotras sus ramas, para por medio de él terminar la buena obra que él nos ha encomendado, que es dar el evangelio de la vida eterna a aquellos que lo necesitan. Esa es la buena obra. Ese es el fruto que vamos a dar las ramas. Esa es la buena obra que hace Jehová en nosotros, en dar su palabra a aquellos que necesitan la salvación, aquellas ovejas que están perdidas. Ese es el fruto que Dios pone en nosotros. En que el querer y el hacer, como dije anteriormente. Hacer las cosas correctamente, como Dios quiere que la hagamos. Cuando vamos a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. En primera de Timoteo, mis hermanos, vemos la obra que Dios pone a Pablo. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo infiel al ponerme en el ministerio.
Él da gracias. Debemos dar gracias que Dios nos poda por medio de su Hijo, por medio de la palabra, para dar más fruto y cumplir con el ministerio el cual Él nos ha dado, mis hermanos. Vamos a segunda de Timoteo. Ahí Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4, que van a haber muchos falsos haciendo las cosas incorrectas, pero ¿qué él le dice? A pesar de que estemos rodeados, lamentablemente, de hermanos falsos que no hacen lo correcto, que engañan, nosotros, ¿qué Pablo nos indica? Aunque se lo dice a Timoteo, pero nosotros también somos discípulos de Dios, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es lo que nosotros debemos de hacer, a pesar de lo que nos rodea a nosotros, incluso nuestros hermanos que están al lado de nosotros en las iglesias, que no dan buen testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios nos ha indicado que hagamos a nosotros. ¿Por qué? Porque nadie se va a ir de la mano en grupo. La salvación es individual. Cada quien tiene que cumplir el ministerio que Dios le dio. Si Dios me da el ministerio de dar la palabra, pues yo tengo que dar la palabra con amor, guiada siempre por el Espíritu Santo, siendo Jesucristo el que interceda en cada mensaje que yo doy para que mi palabra que salga de mí sea fructífera y llegue a los corazones de los demás. Que sean palabras claras, que tengan entendimiento. Cuando una persona no gaguea, está dirigido por el Espíritu Santo. Hay palabras que uno puede fallar, pero se sabe cuando una persona habla por el Espíritu Santo, por medio de Él, porque va a la palabra, no habla de sí mismo, va a la palabra, mis hermanos. Ahora vamos al versículo 3. El versículo 3 nos dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Aquí no quiere enseñar. ¿Qué no quiere enseñar aquí? Que la palabra es parte fundamental en nuestra relación con Dios y nuestro Señor Jesucristo para ser completados en Él. La palabra nos hace ser siervos completos en Él, mis hermanos, en Él. Cuando vamos a Juan 1.1, Juan capítulo 1, versículo 1, vemos que dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es parte fundamental porque la palabra es Cristo revelado por el Padre. ¿Qué cristiano puede comer de la palabra y dar fruto? Ahora vamos a ver en la segunda parte donde me habla el Espíritu Santo y me dice, un discípulo de Cristo que no coma de la palabra de Dios no puede ser purificado ni puede ser limpiado, por lo cual no puede dar fruto, mis hermanos. No podemos dar fruto si no somos una persona que vengamos a la palabra cada día. Búscalo a la hora que tú quieras, pero búscalo como de ella. Ora a la hora que tú quieras, pero ora para que tenga una comunicación de padre a hijo y de hijo a padre. Cuando nosotros oramos, el Padre no escucha. Lo he dicho varias veces y cuando venimos a la palabra, escuchamos al Padre. No tenemos que escuchar una voz que nos diga en el oído, oye, revela esto, no. La palabra, perdonen hermanos, la palabra te da testimonio cuando tú estás fallando en algo o cuando te falta algo. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo dentro de ti. Y acuérdense que la palabra es espíritu y es vida. Acuérdense, mis hermanos, que la palabra no purifique. Y cuando vamos al Salmo 57, perdonen mis hermanos, Salmo 51, 7, Salmo 51, 7, vemos una enseñanza muy buena, mis hermanos, que nos va a servir para bien. ¿Qué nos dice el Salmo 51, 7? Quita mi pecado con hisopo y seré limpio, seré purificado, lávame y seré más blanco que la nieve. Jehová trabaja en nosotros, mis hermanos. Él nos quita el pecado. Quita mi pecado, dice David, quita mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nos dice en la NTV, aquí hablé de la Reina Valera, la NTV dice un poco más completo, nos dice en el 51:7 nos dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio.
Dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y dije que si un cristiano no viene y come de la palabra, no puede ser ni purificado, ni puede ser limpio, por lo cual no puede dar fruto. Es un cristiano que vive vacío. Es un cristiano que le falta la comida espiritual, no la terrenal solamente, la espiritual es la que hace falta, mis hermanos, la que permanece para siempre en nosotros, mis hermanos, en nosotros, en nosotros, mis hermanos. Ya saben, Juan 1.1 lee la palabra, Salmo 51.7, Él nos limpia, nos purifica y nos hace blanco como la nieve, mis hermanos, nos hace puro. Vamos al versículo 4, dicen, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Aquí, lo primeramente, Jesús está dando una indicación. Él no nos está obligando. Él nos da una indicación que dicen, primeramente, en nuestro Señor Jesucristo nos da una indicación, que permanezcamos junto a Él, y así Él también estará con nosotros. No podemos estar sin Él y Jesús esté atrás de nosotros. No, tenemos que permanecer en Él para que Él viva en nosotros. Abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre, more en nosotros, seamos amigos, comamos junto con Él, cenemos y desayunemos junto con Él, mis hermanos. Pero tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón cada día. Señor, te abro mi corazón para que entres en mí cada día. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero que esté también el Hijo dentro de nosotros es un placer cada día más. Para que esa luz esa luz que brille en nosotros se refleje en nuestro rostro y en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Y dice también, también nos hace una advertencia. Él nos hace una advertencia que también si somos arrancados, esa es la advertencia de Él, no podemos dar fruto, lo cual no somos útiles para labrar el camino, quitar esas piedras que nos hacen tropezar a nosotros y a nuestros hermanos, y que vengan a Él los que están perdidos y sean rescatados por medio de la predicación del Evangelio. Si estamos fuera de Él, no podemos dar la palabra de Dios, como le dije al principio. No podemos evangelizar a nadie, mis hermanos. Porque ¿cómo podemos evangelizar? Bueno, Mateo 7 también, Mateo 7 nos habla, 23 nos dice que muchos dirán, Señor, yo prediqué, yo hice milagros, pero no lo hicieron a base del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. A eso que Jesús le va a decir, no te conozco. Predicaban muy bonito, hacían supuestamente milagros, hablaban en lenguas, brincaban y saltaban, se tiraban en el piso, pero no eran hombres nuevos. En su intimidad eran un desastre con Dios y no hacían lo que el Espíritu Santo le decía que hicieran. Actuaban por su propio impulso. Nada lo hicieron por medio de Jesucristo. Eran unos hipócritas con espíritu de fariseo. Las ramas sin Cristo no pueden dar fruto, mis hermanos. Nada de fruto. Nada de fruto. Y lo podemos ver, mis hermanos, que Judas fue una rama. Acuérdense que Judas, mis hermanos, predicó, echó fuera demonios, hizo milagros y fue cortado. Judas es un ejemplo claro de que hizo todas esas cosas. Entregó a Jesús y en el día de juicio le va a decir Jesús a Judas, yo no te conozco, por más que estuviste conmigo, por más que dormiste a mi lado, que comiste al lado mío, yo no te conozco, Judas. Me entregaste. No creíste en mí, en mi testimonio, no naciste de nuevo. Tú te mojaste, ¿me entiendes? Pasaste por agua, pero saliste igualito. No fuiste bautizado con el Espíritu de verdad. Así que mis hermanos, cuidado con eso, de querer hacer las cosas a nuestra manera, ser guiado por el Espíritu Santo en cada momento, que es el maestro que Dios nos dio bajo su cielo para ser guiado. Él intercede por nosotros, mis hermanos, aquí en la tierra y arriba nuestro Señor Jesucristo.
El versículo 5 nos dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aquí vuelve Jesús, acuérdense que en el versículo 1 dijo, yo soy la vid. Aquí él vuelve también a dar una afirmación, a dar una indicación de que fuera de él no podemos hacer nada también, nos da una advertencia. ¿Qué no quiere decir Jesús, mis hermanos? Que él vuelve a afirmar y a rectificar con certeza, con seguridad, con la verdad, que él es la vid verdadera. Ese es el tronco que da la vida a las ramas. Y nosotros somos sus ramas. Y nos advierte también que fuera de él no podemos dar fruto. No podemos dar fruto. Si no permanecemos en él, es una advertencia, no podemos dar fruto. Porque fuera de él no somos nada. Fuera de él no somos nadie, mis hermanos, fuera de Cristo. Así que permanezcamos en él. Y en Lucas 4, mis hermanos, vemos en Lucas 4 cómo Jesús, mis hermanos, cuando predica en Nazaret, Lucas 4, del 16 al 30, mis hermanos, cómo Jesús va a su pueblo que le vio crecer a predicarle la palabra. Mas, sin embargo, esas ramas no quisieron pertenecer a él, que era el tronco de vida. No quisieron pertenecer, lo rechazaron. Si se fijan, desde el capítulo 4 de Lucas, creo que no se menciona más nunca a Nazaret, si no me equivoco. Más nunca se menciona más a Nazaret. No se menciona más, ¿por qué? Porque rechazaron al árbol de vida. No quisieron pertenecer como ramas. No quisieron. No quisieron pertenecer como ramas. Creyeron que fuera de Cristo podían hacer cosas que jamás ninguno podemos hacer fuera de Él. Él lo dice, no somos nada, nada podemos hacer fuera de Él. Nada podemos hacer fuera de Él, mis hermanos. Así que tengamos eso en cuenta. Jesucristo es el que nos da la fortaleza, la firmeza. Él nos da esa fuerza espiritual que necesitamos por medio de la palabra para dar fruto en nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre sigue podándonos cada día, quitando esas. ¿Sabe que a veces hay ramas que tienen una espinita que salen? Él la va quitando con la tijera. La va quitando. Esas ramas que nos salen, esas espinitas que nos salen, Él es Jehová que nos poda por medio de su palabra. Cada vez que venimos a la palabra, hay algo que siempre viene a nosotros para que no hagamos eso, esas cosas las cuales nos hacen desobedecer a Dios. Son debilidades que nos va quitando Él con la tijera. Mis hermanos, vamos al 6 y al último versículo. Y nos dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Aquí Jesús da una advertencia, mis hermanos. La otra advertencia era advertencia, oye, no se salgan de mí. Una advertencia suave. Pero aquí da una advertencia de juicio, mis hermanos. Una advertencia de juicios da Jesús aquí en el versículo 6. Y dice, hermanos santos de Dios, aquí vemos cómo Jesús, nuestro Señor, da otra advertencia. Pero esta advertencia es de juicio para para aquellas ramas que se apartan, que se alejan de Él, creyendo que fuera de Él pueden llegar a la meta, ganar esta guerra espiritual, no sabiendo que sin Él se engañan a sí mismos.
pero su final será de destrucción y muerte eterna en las llamas del infierno. ¿Cómo lo dice claramente aquí? Y hay un caso en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, que dos hombres, mis hermanos, fueron echados, como dice Pablo, dos hombres, y para esperar de los cielos a su Hijo. Perdone mis hermanos, perdone mis hermanos. Ahora sí, aquí está hablando de ya algunas ramas en los tiempos de Pablo que se estaban saliendo ya, que estaban blasfemando, que estaban ya estaban haciendo apóstatas, hablando mal de la doctrina, estaban hablando mal del camino de Cristo, estaban hablando mal cosas que no eran verdaderas. Y él dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Y dice Pablo, entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí vemos, esas fueron dos ramas que no permanecieron. La cortaron, se la entregaron a Satanás para que haga lo que quiera con ella. ¿Y qué va a hacer Satanás? Él mismo la va a quemar y la va a echar al fuego. Eso es lo que pasa cuando no estamos atados a Cristo. Cuando una rama, lo vemos, lo vemos cuando una rama cae al suelo. ¿Qué pasa? Se seca y que la echan a donde, a la basura, al fuego, como quiera, se seca. No tiene vida, porque el tronco es que da la vida a la rama. El tronco que hace que dé fruto. Jesucristo es el tronco, por eso él dice, yo soy la vid verdadera. Solo en mí pueden dar frutos verdaderos, frutos dulces, agradables, que a nuestros hermanos que nos rodean van a querer comerlo y saborearlos, mis hermanos. Hermanos santos de Dios, espero que este mensaje de hoy quede muy claro, que apartado de Cristo no somos nada. Él nos indica que permanezcamos en Él. Él afirma que Él es la vid verdadera, que es el tronco que da vida a sus ramas, a los santos, a la congregación. Da una advertencia de juicio, que fuera de Él somos echados al suelo y después somos recogidos y echados al infierno. El Padre, aprendan esto, el Padre es nuestro Padre, Jehová, porque nos quiere guiar, nos quiere dirigir, Él nos ama, somos sus hijos, hemos aceptado a Cristo, hemos creído en Él, por eso tenemos la potestad de ser su hijo, Juan 1:12. Él es nuestro labrador, Juan 15:1. Él es alfarero, Jeremías 18 del 1 al 6. Nos guía, porque nuestro Padre nos quiere guiar, todo padre quiere guiar a su hijo. Todo padre quiere podar a su hijo, que lo quiere llevar por un buen camino y le va quitando, diciendo, oye, este defecto no está bueno. También nosotros moldeamos a nuestros hijos como la Biblia nos quiere enseñar, pero el verdadero moldeo lo da Jehová. Pero nosotros damos una introducción de lo que Jehová nos enseña para darle a nuestros hijos. Así que, mis hermanos, este tema del 1 al 6 de Juan, poder leerlo, de verdad le va a venir muy bien. Nos va a dar la fortaleza de seguir firme en Cristo. Acuérdense que todo el que permanezca hasta el fin se salvará. Todo el que permanezca atado a Cristo, permaneciendo a Él, se salvará, mis hermanos. Se salvará, mis hermanos. Dios lo bendiga a todos y que este mensaje llegue a todo en el nombre de Jesucristo, mis hermanos, sus corazones. Una pequeña oración para despedirnos. Padre Celestial, te doy gracias por darme este momento tan especial, de dar este mensaje a mis hermanos. Espero que ellos comprendan de que sin ti no podemos hacer nada, que tú eres el tronco que da vida, que tú eres el tronco, mi Señor, que atado a ti podemos dar fruto, que tú eres el tronco que nos permite, Señor, por medio del Espíritu Santo, dar el Evangelio de vida a aquellos que lo necesitan, para que sean libres de esta cadena de las tinieblas, de romper esos lazos ya, mi Señor, con el pecado. Solo tú, mi Señor, permaneciendo en ti, podemos dar ese testimonio, mi Señor, de que tú eres verdadero, mi Señor Jesucristo. Y gracias a ti, mi Señor Jesucristo, podemos ganar esta batalla, mi Señor. Podemos ganar esta guerra espiritual solo a tu lado, permaneciendo a ti, atado a ti, que eres el tronco que nos da, por medio de esa sustancia que es la palabra, la vida y la fortaleza para seguir hasta el final. Mis hermanos, Dios los bendiga siempre. En el nombre de Jesucristo, solo en Él hay vida. Amén.